Hola, sean bienvenidos al canal de urgencias del IES Anáhuac. El día de hoy mi compañera Jessica Alejandra Mesa Hernández y su servidora Bricia Dilene Yerene Echevarría les hablaremos sobre el edema agudo pulmonar. Para dar inicio a esta presentación debemos primero definir qué es el edema agudo del pulmón, el cual es la falla brusca y catastrófica de la función ventricular izquierda. Existe un grupo de pacientes que poseen un mayor riesgo de padecer esta patología, ya que se puede presentar en pacientes con enfermedad cardíaca sintomática o ser manifestación de una cardiopatía no conocida que debuta de esta forma. El edema agudo de pulmón se puede presentar de diferentes maneras, sin embargo sus presentaciones más frecuentes son un infarto agudo al miocardio, una estenosis mitral grave, una estenosis o insuficiencia aórtica grave y finalmente una hipertensión arterial grave. Este también se puede definir como una alteración que produce un aumento de la presión de la aurícula izquierda media mayor a 12 milímetros de mercurio y de la presión capilar pulmonar media. Ello condiciona un edema pulmonar de origen cardíaco que interfiere con el intercambio de oxígeno a nivel de los pulmones y por lo tanto con disminución de la presión parcial del oxígeno. De acuerdo con su fisiopatología, el edema agudo pulmonar se divide en cardiogénico y no cardiogénico. Aunque su presentación clínica es similar, es importante distinguirlos ya que de ahí depende el tratamiento pronóstico. El edema agudo pulmonar cardiogénico se caracteriza por una función ventricular anormal, que produce un aumento de las presiones del llenado ventrículo izquierdo, un aumento de la presión hidrostática de los capilares pulmonares y un mayor trasudado del plasma hacia los alvéolos, y finalmente una ocupación alveolar. Se ha identificado que en los pacientes con hipertensión los síntomas se deben sobre todo a la redistribución del líquido más que a la acumulación del mismo, lo cual tiene importantes implicaciones terapéuticas. En México, el edema agudo pulmonar cardiogénico aparece en el 4% de los pacientes que tienen infarto agudo del miocardio, sin elevación del segmento ST, y el 8% de aquellos con infarto agudo al miocardio con elevación ST. Mientras que el edema pulmonar no cardiogénico se caracteriza por un aumento de la permeabilidad capilar, que incrementa el movimiento de agua, proteínas y sustancias inflamatorias desde el espacio intravascular al espacio intersticial y los alvéolos. El tipo más grave e importante del edema agudo pulmonar no cardiogénico es el SIRA, sin embargo también puede ser causado por otras condiciones. Con respecto al diagnóstico, existen diversos factores desencadenantes, como por ejemplo una isquemia o un infarto agudo del miocardio, unas taquiarritmias, sobrecargas de líquidos, infecciones en un paciente con cardiopatía previa, embolia pulmonar, una tirotoxicosis, una anemia grave, una hipertensión arterial o un abandono del tratamiento. Es muy importante la identificación del factor desencadenante, pues parte del tratamiento necesitará de este enfoque. Con respecto al cuadro clínico, vamos a encontrar un paciente que va a poseer una disnea progresiva, de aparición generalmente en la madrugada, en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular. El enfermo se va a encontrar ansioso, este puede estar sentado de pie, se va a encontrar agitado con sensación de muerte inminente, palidez cutáneo mucosa, cianosis distal y peribucal, sudoración profusa, piel fría, húmeda y pegajosa, con debilidad, fatiga, agotamiento y cansancio. También se va a observar un aleteo nasal, una polipnea, una retracción intercostal y supraesternal, tos, sibilancia expiratoria, una expectoración profusa, espumosa, acuosa y teñida de sangre o francamente hemoptoica. Con respecto al examen físico, se van a encontrar estertores crepitantes en ascenso, también conocida como marea montante, pulso débil y rápido, ruidos cardíacos taquicárdicos, puede haber un tercer y cuarto ruido o ritmo de galope, puede presentarse relajación de esfínteres vesical y rectal, trastornos mentales como confusión, desorientación, somnolencia y mareos. También podemos encontrar trastornos digestivos como náuseas, vómito y distensión abdominal. Para la confirmación del diagnóstico, el uso de exámenes complementarios es fundamental. Para ello necesitaremos 4 principales estudios: un electrocardiograma, una radiografía de tórax, un ecocardiograma y finalmente un cateterismo cardíaco derecho, de los cuales vamos a explicar a continuación. Principalmente tendremos lo que es el electrocardiograma, en el cual observaremos una taquicardia sinusal y alteraciones relacionadas con la causa del evento, como por ejemplo, se muestra a continuación un electro de un edema pulmonar agudo de altura, que es una condición médica potencialmente mortal. Se conoce también como un edema agudo de pulmón de altura de reentrada y puede ocurrir en residentes de la altura que retornan de una estadía en una zona de menor altitud.
Por otra parte, tendremos lo que es la radiografía de tórax, en el cual observaremos un aumento de la silueta cardíaca, una congestión y un edema pulmonar paraibilar bilateral, que se domina en alas de mariposa. Continuando con los estudios, tenemos también lo que es un ecocardiograma, en el cual se va a permitir más que nada medir el tamaño y función ventricular izquierda, calcular lo que es la fracción de eyección, la función sistólica y diastólica e identificar la causa estructural y complicaciones relacionadas con la etiología o enfermedad que desencadena el evento. Se realizará cuando las condiciones del paciente lo permitan. Finalmente tenemos el cateterismo cardíaco derecho, el cual se realiza con un catéter de Schwann-Gas para medir presiones y confirmar el diagnóstico para posteriormente evaluar respuesta al tratamiento. Tratamiento. El abordaje comienza cuando el paciente llega al hospital. Este debe ser recibido en la UCI del código rojo, donde se le hará una evaluación clínica y si el estado del paciente lo permite, se le realizará un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una gasometría si es necesario. Las metas del tratamiento son mejorar los síntomas, proporcionar estabilidad hemodinámica y soporte de la oxigenación y ventilación, y fundamentalmente identificar y tratar las causas desencadenantes. Por su gravedad, es muy importante identificar a los pacientes con isquemia cardíaca, ya que se benefician de la angioplastía o revascularización coronaria, y a los pacientes con sepsis graves, porque requieren estrategias específicas de tratamiento para el control del foco infeccioso y manejo del choque séptico. Los pacientes deben ser atendidos en una unidad médica en la que pueda monitorizarse la oxigenación, el estado hemodinámico, la aparición de arritmias, así como el equilibrio hídrico. La estabilización inicial del paciente comienza con una evaluación de la vía aérea para asegurar la oxigenación y ventilación adecuadas, incluyendo la oximetría de pulso continuas. Además, incluye la evaluación de las constantes vitales con atención en hipo e hipertensión, monitorización cardíaca continua, acceso intravenoso y una posición Fowler. El tratamiento del edema agudo pulmonar de origen cardiogénico es un proceso dinámico y los pacientes pueden cambiar de condición en poco tiempo. Es indispensable la monitorización constante de los signos vitales, electrocardiograma, función renal y electrolitos séricos. El objetivo inmediato del tratamiento es mejorar la oxigenación y ansiedad mientras se revierten las causas del edema pulmonar agudo. El tratamiento busca dirigir el exceso de fluido pulmonar de vuelta a la circulación por medio de la reducción de la presión hidrostática capilar pulmonar, de la reducción de la presión venosa sistémica aumentando el drenaje linfático o bien empujando el fluido fuera de los alvéolos. Es importante revertir causas precipitantes y perpetuantes. En la imagen se muestra el algoritmo del tratamiento del edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. Es preciso valorar el inicio de diuréticos inotrópicos según el cuadro y la respuesta clínica. Se deben tomar en cuenta los parámetros hemodinámicos y de perfusión como presión venosa central, saturación venosa de oxígeno, lactato, diuresis, llenado capilar y frialdad de extremidades. Los tratamientos claves son el oxígeno por vía no invasiva a presión positiva no invasiva o bien por vía invasiva, los diuréticos, vasodilatadores, opiáceos e inotrópicos. Oxigenación y ventilación. En un principio, la administración de oxígeno con mascarilla facial puede ser eficaz para mantener una oximetría de pulso mayor a 90%. Sin embargo, los pacientes con saturación de oxígeno menor a 90% o presión parcial de oxígeno en sangre arterial menor a 60 milímetros de mercurio tienen indicación de ventilación asistida. En los pacientes con frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o incremento del trabajo ventilatorio, debe considerarse la ventilación mecánica no invasiva. Existen dos tipos principales de ventilación mecánica no invasiva. La primera, la presión positiva continua de la vía aérea, que proporciona presión positiva constante durante la inspiración y expiración del paciente. Y la segunda, la presión positiva a la vía aérea en dos niveles, en la cual se administra cierta cantidad de presión positiva durante la inspiración y otra durante la expiración. Los beneficios de la ventilación mecánica no invasiva son diversos e incluyen mejoría de la oxigenación, mayor frecuencia en la corrección de trastornos bioquímicos y mejoría de la disnea, cuando se comparan con el tratamiento convencional. Además,
Algunos estudios han indicado reducción de la mortalidad, así como menor necesidad de utilizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica invasiva. Si no existe mejoría en la condición clínica y en la presión parcial de dióxido de carbono y pH, a pesar de optimizar los parámetros de la ventilación, se debe iniciar ventilación mecánica invasiva. Diuréticos. La principal causa de síntomas en insuficiencia cardíaca aguda es la congestión pulmonar. En la práctica, 90% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda se tratan con diuréticos y 81% de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica usan diuréticos de manera rutinaria. Todos los pacientes con edema agudo pulmonar de origen cardiogénico deben tratarse con diuréticos, excepto los que tienen tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Los diuréticos reducen la reabsorción de sodio y cloro y aumentan la natriuresis y diuresis. Además, producen disminución rápida de las presiones de llenado de las cavidades cardíacas. El más utilizado es la furosemida, cuyo efecto diurético inicia en aproximadamente 30 minutos y tiene un pico de acción 90 minutos después de su administración. En pacientes sin uso previo de diuréticos, se recomienda administrar un bolo inicial de 40 a 80 miligramos por vía intravenosa. En los pacientes que usan diuréticos de manera permanente, se puede utilizar una dosis de 2 a 2.5 veces la habitual. La butenamida es otro diurético de ASA que inicia su efecto en los primeros 5 minutos y tiene una duración de 4 a 6 horas. Se administra en una dosis de 1 miligramo por vía intravenosa y si es necesario, se pueden administrar 2 dosis adicionales en 2 a 3 horas, dosis máxima de 10 miligramos por día. Los diuréticos pueden causar efectos adversos que deben ser monitorizados, como hipotensión, deterioro de la función renal y alteraciones metabólicas que incluyen hipernatremia, hipocalemia o alcalosis metabólica. Vasodilatadores. Los vasodilatadores disminuyen la precarga y poscarga y aumentan el volumen latido. En el grupo de enfermos con tensión arterial sistólica entre 100 y 140 milímetros de mercurio, los vasodilatadores son una medida adicional al uso de diuréticos con el objeto de disminuir la sintomatología asociada al edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. Nitroglicerina. Está indicada en edema agudo pulmonar de origen cardiogénico en pacientes con tensión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Produce venodilatación, reducción rápida de las presiones de llenado y de la congestión pulmonar, así como vasodilatación coronaria dependiente de la dosis. Está contraindicada en pacientes que padecen estenosis aórtica o mitral grave o que utilizan inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 como sildenafil, tadalafil o vardenafil. Pacientes con hemorragia cerebral, pues produce incremento de la presión intracraneana, y en aquellos con glaucoma de ángulo cerrado, ya que produce incremento de la presión intraocular. La dosis inicial es infusión de 5 microgramos por minuto, 50 miligramos en 250 mililitros de solución glucosada al 5%. Su acción inicia a los 5 minutos después de su administración, por lo que el ajuste de la dosis se realiza cada 5 a 10 minutos. Nitroprusiato. Es un potente vasodilatador arterial y venoso. Está indicado en los pacientes en quienes es necesaria una reducción de la poscarga. La dosis inicial es de 0.3 a 5 microgramos por kilo por minuto, con ajustes de 0.5 microgramos por kilo por minuto cada 5 minutos. Este fármaco tiene el riesgo de inducir síndrome de robo coronario y es preferible usarlo por periodos menores entre 24 y 48 horas debido al peligro de intoxicación por tiocianatos. Neseritide. Su principal mecanismo de acción es la vasodilatación. Inotrópicos y vasopresores. Durante el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, se debe asegurar una adecuada perfusión tisular. Para lograr este objetivo, es muy importante identificar el tipo de falla cardíaca que está condicionando el episodio actual. En los pacientes con edema agudo pulmonar de origen cardiogénico, con disfunción sistólica, puede indicarse tratamiento con inotrópicos. Por el contrario, en aquellos pacientes con disfunción diastólica, el tratamiento de la hipertensión y taquicardia es particularmente importante, y la administración de IECAS o betabloqueadores puede ser de gran utilidad. En caso de hipotensión y datos de choque, se administran agentes inotrópicos si la presión sistólica se mantiene entre 70 y 85 milímetros de mercurio, o vasopresores
si la presión sistólica es menor a 70 milímetros de mercurio y persisten los síntomas de hipoperfusión. Dobutamina es el fármaco de elección en el tratamiento de los pacientes que requieren inotrópicos. La dosis inicial es infusión de 2 microgramos por kilo por minuto. Milrinona. Inicio de acción en 5 a 15 minutos. Bolo inicial de 25 a 75 microgramos por kilo para 10 a 20 minutos. Levosimendan. Se ha recomendado en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Se puede administrar con un bolo inicial de 6 a 24 microgramos por kilo durante 10 minutos, seguido de una infusión continua de 0.05 a 0.02 microgramos por kilo por minuto durante 24 horas. En pacientes con una presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, se iniciará la infusión sin previa dosis de carga para evitar la hipotensión. Es importante recordar que la administración de los inotrópicos puede condicionar hipotensión o arritmias y, en caso de presentarse, la dosis del fármaco deberá reducirse o incluso suspenderse. Vasopresores. Se reservan para pacientes con hipotensión persistente y datos de hipoperfusión. La noradrenalina aumenta la sobrecarga del ventrículo izquierdo y la demanda de oxígeno, por lo que constituye solo una medida de rescate. La dosis es de 0.2 a 1 microgramos por kilo por minuto a dosis respuesta. Morfina. Solo está indicada en caso de ansiedad, dolor y disnea. Se utiliza en dosis de 4 a 8 miligramos y la dosis máxima es de 80 miligramos por hora. Por sus efectos colaterales, se debe acompañar de antieméticos y laxantes. Medidas generales. Reducir la ingesta de sodio a 2 gramos por día o menos y, en caso de hiponatremia, se deben restringir los líquidos. Todos los pacientes con edema agudo pulmonar de origen cardiogénico se consideran de alto riesgo tromboembólico, por lo que deberán recibir anticoagulación profiláctica. También es útil para el manejo agudo de estos pacientes la posición sedente con las piernas colgando de la cama, ya que puede ayudar a reducir la precarga.